Bueno, el primer ejercicio trata de algo que ya hemos usado, más que no igual, pero esencialmente lo mismo en el práctico anterior, ¿no? Que es la longitud de arco. Nosotros en el práctico anterior, no sé si recuerdan que habíamos calculado longitudes de una curva. Y yo medio que intenté convencerlos de por qué estaba bien la definición, que era básicamente un teorema de cambio variable. O sea, en el espíritu era eso. El ejercicio 1 con, trabaja con ese concepto de longitud de curva, ¿no? Lo que lo hace hasta un tiempo t. Es decir, se define la función longitud de arco, que es medir la longitud de la curva desde que arrancó hasta el tiempo t. Eso se llama la función longitud de arco. Entonces, dada esta parametrización regular de una curva, recuerden que la parametrización regular, básicamente lo que le pedimos a la curva es que su derivada no sea cero nunca. Es decir, que cuando lo estoy recorriendo que no esté, que no se pare. Se define entonces la longitud de arco, así, definimos la función longitud de arco como esto que está acá. Y vamos a escribir, vamos a ser un poquito más prolijos, donde alfa está definida en un intervalo AB. ¿Sí? Va a Rn, pero si quieren pensar en R3, está bien. ¿Qué es esto? Recuerden que la vez pasada la longitud de la curva, ¿sí? Longitud de la curva era esto. Y esto entonces es la longitud no de toda la curva, sino hasta que me choque con el t, con el tiempo t. Ahí tengo alfa de A, tengo alfa de B y acá tengo alfa de t. Entonces S de t es esta longitud. Esa longitud es S de t. Bien, en el ejercicio 1 simplemente es hallar esas funciones para determinadas curvas, para dos curvas. Y es simplemente hacer la cuenta, vamos a hacer una de ellas. Que no sé si hicimos la misma o una muy parecida. Que lo siguiente es la curva alfa de t igual a coseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t y t. Recuerden que coseno hiperbólico y seno hiperbólico son básicamente suma o restas de exponenciales, ¿no? Pero las propiedades buenas que tenían es que una derivada era la otra, y después teníamos algo así como una identidad trigonométrica, pero en vez de con un más, con un menos. ¿Sí? Eso era lo que teníamos que saber de seno y coseno hiperbólico. Además, coseno hiperbólico siempre es mayor o igual a 1. Seno hiperbólico es invertible, etc. Bueno, hay que hallar la función esta S para esta curva alfa, y bueno, ahora se hace cuenta nomás. Alfa prima de t es, como les decía, la derivada de coseno hiperbólico, seno hiperbólico. Bueno, acá va a quedar coseno hiperbólico. Por lo tanto, la norma de la derivada, que es lo que le decimos a veces rapidez, la norma de la velocidad, va a ser igual a la raíz cuadrada de seno hiperbólico cuadrado más coseno hiperbólico cuadrado más 1. Ahí acá es donde usa la identidad que les estaba diciendo. Ah, recordando que coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado, esto es constante igual a 1,
¿no? Entonces, coseno hiperbólico cuadrado es igual a 1 más seno hiperbólico cuadrado. Entonces sustituyen esto lo sustituyo por un coseno hiperbólico de t al cuadrado y les queda lo siguiente. La norma alfa prima de t va a ser igual a 2 coseno hiperbólico cuadrado de t, todo eso raíz cuadrada. El 2 lo saco para afuera, como raíz 2. Y acá tendría que poner esto, ¿no? Sin embargo, lo que puedo hacer ahora, porque coseno hiperbólico de t siempre es positivo, puedo cancelar el cuadrado con la raíz. Me queda raíz 2 por coseno hiperbólico de t. Sí. O sea, estoy usando ahí que coseno hiperbólico de t es siempre positivo. Por lo tanto, S de t, no lo dije, pero en este caso en particular se toman como a igual a 0. ¿Se acuerdan que este era a es donde arrancó la parametrización? S de t entonces va a ser la integral entre 0 y t de la norma alfa prima de t. Perdón, acá tengo que poner otra letra. Vamos a poner S. Sí, acá hice lo mismo, es un error. La t solo tiene que estar acá y acá. S. S. Entonces esto es igual a esta integral de raíz de 2 coseno hiperbólico de S, de S. Y bueno, la primitiva de coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Y el raíz 2 sale para afuera. Y esto me queda raíz 2 por seno hiperbólico de t. Y acá tendría que poner menos seno hiperbólico de 0. Pero seno hiperbólico de 0 es 0, así que ya ni lo pongo. Entonces es esto. La función longitud de arco es esa función. ¿Sí? Es una función real. Que es bastante útil. Le vamos a usar, por ejemplo, para la reparametrización por longitud de arco. Después vamos a ver qué significa, pero va a ser bastante útil a la hora de hacer cuentas. En realidad, a la hora de hacer cuentas, en la teoría, no en la práctica. Pero bien, después lo vemos. Eso. Bien, está ahí el BES, eso es hacer cuentas de nuevo. En vez de ser coseno hiperbólico y seno hiperbólico, es coseno y seno. La única diferencia es que acá con el coseno cuadrado más seno cuadrado van a rellenar con un 1 eso, y les queda más fácil todavía. Así que el B se lo dejo a ustedes, pero es más fácil que este. Bien. Ahora, esto medio que es casi el práctico anterior. El ejercicio 2 ya no. El ejercicio 2 nos define el primer versor del trigger de Frenet, que es algo que vamos a definir después. Pero básicamente es un vector que me dice la dirección de la velocidad de una curva. No la velocidad, o sea, no el vector velocidad, sino la dirección de ese vector velocidad. Nada más. ¿Sí? Es decir, C alfa de t, parametrización regular. No, si quieren, con esto les pido nomás. ¿Sí? Le pedimos alfa que sea C2 también. Entonces definimos el versor T, así. Es un versor, por las dudas, es un vector de norma 1. ¿No? Simplemente eso. Definimos T de T como la dirección de la velocidad. O sea, agarro la velocidad y la divido sobre la norma. Y lo que estoy haciendo es normalizando el vector.
Bien, ¿qué sería en un dibujito? Tengo mi curva por ahí. Alfa de A, alfa de B. Tengo acá alfa de T. El vector velocidad lo voy a dibujar así. Y el T este es simplemente normalizar ese vector. Poner una norma 1 a esa dirección. Es decir, simplemente me dice en qué dirección me estoy moviendo en cada punto. Me dice la dirección de la velocidad. Bueno, y ahora hay que probar propiedades que no van a ser útiles después para hacer cuentas. La primera, que es la parte A, hay que probar lo siguiente. Que son fáciles, pero están buenas para empezar a acostumbrarnos a trabajar con derivadas de vectores y de productos internos y esas cosas. La primera es ver que esto. ¿Sí? Que el versor este es perpendicular al vector derivado de él. ¿Sí? Es decir, que está en esta dirección de acá. Entonces podemos ver que esto tiene un... O sea, hay una intuición física atrás de por qué pasa esto. Pero ahora lo discutimos cuando hablemos de curvatura. Pero si quieren analíticamente es hacer la cuenta. Observar, primero lo que vemos es esto. Definimos, no sé, f de t, una función real que sea esto. Norma de t de t al cuadrado. O sea, esto, si se fijan, t siempre tiene norma 1, o sea que esto es una función constante igual a 1. Y a su vez la norma al cuadrado es esto. El producto vectorial del vector consigo mismo. Como f es constante, entonces su derivada es 0. ¿Sí? Porque es constante. Pero la derivada de f, ¿quién es? 0 es igual a f' de t. Es igual a la derivada de este producto interno. Está ahí, la derivada del producto interno cumple la misma propiedad que la derivada del producto. ¿Sí? La derivada de esto es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Eso lo pueden verificar muy fácil escribiendo esto en coordenadas. O sea, simplemente el producto interno lo que hace es multiplicar coordenada a coordenada. La regla del producto vale coordenada a coordenada, entonces vale en total. Es decir, esto es igual a esto. Observen que son los mismos vectores que aparecen. Este producto interno es igual que este producto interno. O sea, esto es igual a 2 veces el producto interno ese. Pero si estos dos vectores, su producto interno a 0, quiere decir que son ortogonales. Entonces, t de t es ortogonal a t' de t. Que era lo que queríamos probar. Bien, por eso les digo que está bueno empezar a acostumbrarse a operar con derivadas de productos internos, por ejemplo. No hay mucho misterio, simplemente es tener esto en cuenta. O sea, lo pueden hacer sin saber esto, lo pueden hacer coordenada a coordenada, escribiendo las 3 coordenadas del vector t y derivando coordenada a coordenada, etc. Así es mucho más rápido. Bien. La parte B es escribir a t, perdón, en función de alfa. Sí, escribir t' de t en función de alfa de t. Así como tenemos a t en función de alfa de t, vamos a tener a t' en función de alfa de t también. Y estas son cuentas. Vamos a hacerlas ahora.
Por un lado, t de t por definición es esto. Entonces, lo único que voy a hacer ahora es derivar la expresión hacia la derecha. Prima de t es igual a la derivada de eso. Y ahora vale lo mismo de nuevo. ¿Está? Por más de que lo de abajo sea un escalar y lo de arriba sea un vector, vale la regla del cociente. La derivada de todo esto es la derivada de arriba por lo de abajo, menos la derivada de abajo por lo de arriba, y todo eso debido a la parte de abajo al cuadrado. ¿Sí? Es la derivada del cociente. Entonces esto me queda así. Menos alfa prima de t. Y acabo de poner la derivada de la norma de alfa prima de t. Acá ahora lo calculamos. Todo esto, bueno, quedó retorcido. Sobre esto. Bien. Ahora lo único que hay que hacer es rellenar esto. O sea, quién es la derivada de la norma de la velocidad. Bueno, entonces, por un lado, observen lo siguiente, que vamos a escribir a alfa prima de t, la norma, así. Se me torce todo. O sea, lo de parte de adentro es la norma al cuadrado. Entonces lo quise hacer la raíz cuadrada para tener la norma. Ahora bien, entonces la derivada de esto es la derivada de esto que está ahí a la derecha. Y ahí tengo la regla de la cadena. La regla de la cadena es la raíz de una función, llámenle como quieran, f de t, g de t. Es 1 sobre 2 raíz de eso por la derivada de lo de dentro. Se me queda 1 sobre 2 raíz de eso. Y ahora multiplico por la derivada de lo de adentro, que de nuevo es la derivada de un producto interno. Se me queda la derivada de la primera entrada por la segunda más la derivada de la segunda por la primera. Va a pasar igual que hice con los t, que se me van a repetir, se me van a cambiar de lugar, pero el producto interno es lo mismo. Se me va a quedar 2 veces esto. ¿Sí? Y bueno, ahora lo que hago es rellenar arriba esto con esta expresión nueva. Por lo tanto, me queda que t' de t va a ser igual a... En el primer sumando voy a simplificar el alfa prima de t que me parece ahí arriba, lo voy a escribir así. Y el segundo sumando voy a sustituir todo eso que aparece. El alfa prima de t por la derivada de esto, que es esto que está acá. Observen que estos 2 con estos 2 se me van a tachar. Y me queda esto. Alfa segunda de t, o alfa prima de t. Y acá abajo me queda esto. Observen que esto de acá es la norma de alfa prima de t. Si me voy a multiplicar por la que tenía ya antes, me va a quedar esto. Esto de acá lo que estoy diciendo es esto. Bien, y esta es la ecuación del versor t en función de una parametrización alfa de t cualquiera. Y ahora tenemos cómo escribir el versor t, ¿no? Perdón, la derivada del versor t. Que nos es bastante útil esto. Esto tiene que ver con la curvatura, que lo vamos a ver ya, en la parte de 4.
O si quieren, el 3 es rapidito. Vamos sobre el 3 rápido. Vamos al 4. En el 3 dice, una curva, o sea, nos define que es una curva parametrizada por longitud de arco, ¿no? Una curva está parametrizada por longitud de arco. Básicamente, si la norma de la velocidad siempre es igual a 1. No la velocidad, sino la norma de la velocidad. Si la norma de alfa' de S es igual a 1 para todo S. Por lo general, cuando la parametrización es por longitud de arco, en vez de escribir la T, pongo la S. ¿Sí? Que tiene una relación con la S del ejercicio 1, de arriba. Que ahora después la vemos, esa relación. En fin, lo que hay que probar es lo siguiente, ¿no? Que cuando tengo algo parametrizado por longitud de arco, la longitud de la curva es igual que la longitud del intervalo de salida. ¿Sí? Porque si alfa se define así, ¿no? De AB en R3. Veamos entonces que si C en la curva, la longitud de C es igual a la longitud del intervalo AB, que es igual a B menos A. O sea, dicho de otra forma, lo que estamos diciendo es que cuando la parametrización es por longitud de arco, lo que hago es simplemente, o sea, no sé si se recuerdan esto que yo les había dicho hace 2 clases, que una curva es como agarrar un intervalo de R y meterlo en R3, pero eso lo puedo estirar, lo puedo torcer, puedo hacer un montón de cosas. Cuando estoy parametrizado por longitud de arco, solo le permito torcerse, no le permito estirarse. Así que la curva original, que es el intervalo, no modifique su longitud cuando yo la meto en R3. Es decir, tengo acá un intervalo, ese intervalo AB, si quieren. Y lo que hace alfa es mandarlo a una curva en R3. O sea, lo que estamos diciendo es que esta longitud es igual que esta longitud, cuando estoy parametrizado por longitud de arco. Es decir, se preserva la longitud. Y bueno, la demostración es trivial, ¿sí? Simplemente ir a la definición. La longitud de C es igual a la integral entre A y B de alfa' de S de S, pero esto siempre es 1, esta es la integral de 1 entre A y B. Y esto es B menos A. Entonces ya está, vale. La longitud de la curva es igual a la longitud del espacio de salida. Como les digo, podemos verlo como que la alfa lo que hace es agarrar el intervalo S, lo tuerce un poco y lo enchufa en R3, sin estirar o sin contraer. Esto es una de las razones por las cuales es útil tener las cosas parametrizadas por longitud de arco, pero no es la única razón. Ahora vamos a ver otra, ya en el 4. ¿Estamos bien hasta acá? ¿O estoy yendo muy rápido? Como no me para, no me di cuenta. Bien. Entonces, ejercicio 4. Este ya tiene un poco más de gracia. El ejercicio 4 nos define la curvatura. Ahora sí. Acá vamos a parar un poquito. Vamos a desacelerar un poco. La curvatura se define así. Definimos para una curva parametrizada por longitud de arco, alfa de S,
la curvatura en el punto alfa S. Agarro un puntito, acá por ejemplo, alfa S, agarro ese puntito. Y la curvatura en ese punto se define así. Le ponemos la K. K de S va a ser igual a la norma de la derivada del versor velocidad evaluada en S. Que vamos a ver que esto es exactamente la norma de la aceleración. Esto en realidad es lo que hay que probar. Sí, el ejercicio es probar esto. Esto hay que probarlo. Pero es súper fácil, ya lo vamos a ver. Pero antes de probar eso, obsérvense que ya lo tenemos probado. Lo que me está diciendo la curvatura es cómo es la aceleración, o sea, la norma de la aceleración de la... Siempre piensen que alfa de t me está describiendo la trayectoria de una partícula. En el largo de esa trayectoria va a tener cierta velocidad y cierta aceleración. La norma de aceleración puntualmente que tengo es exactamente la curvatura. ¿Por qué eso es la curvatura? O sea, ¿por qué eso me capta este concepto de cuánto más o cuánto menos está curvada una curva? Está ahí, es por lo siguiente. Si la curva está parametrizada por longitud de arco, entonces la velocidad es constante. La rapidez, perdón. ¿Qué es esto? Es constante. ¿Eso quiere decir que la partícula no está acelerada? No. Eso quiere decir que la norma de velocidad es constante, pero la velocidad es un vector. Y la aceleración es la variación de ese vector. El vector puede variar de tamaño, o sea, de módulo, o de ángulo de posición si quieren. Entonces, la aceleración puede ser no cero, por más de que la rapidez siempre sea constante. Bueno, entonces vamos a hacer un dibujito. Así que tengo algo así. Acá empecé con alfa de 0 y acá terminé con alfa de 1. Si quieren. Bien, en todo momento, si la curva está parametrizada por longitud de arco, me estoy moviendo con la misma rapidez. Siempre estoy con la misma rapidez. Pero la velocidad no es constante, ¿no? La velocidad, el vector velocidad tiene el mismo módulo, siempre, pero va variando de dirección. Tengo acá la velocidad, 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 siempre la misma velocidad, siempre el mismo módulo. Bueno, vamos a agarrar un punto particular este. Entonces nos hacemos la pregunta, si esto que estoy haciendo acá es la descripción de la trayectoria de una partícula, el punto este, en el punto este hay aceleración. Recuerden que la aceleración es la variación de la velocidad. La velocidad, este es el punto S1 y este es el punto S2. En el punto S1 la velocidad es así. S1. Y en S2 es así. Entonces, la velocidad cambió. Entonces hay aceleración. La aceleración es un vector también. ¿Sí? Es la derivada de la velocidad. Sin embargo, ¿para dónde va esa aceleración? Antes de responder la pregunta, fíjense que siempre la aceleración la pueden descomponer, si esto está en el plano, en dos vectores. En un vector tangencial a la trayectoria y en una dirección ortogonal. ¿Sí? Siempre lo puedes componer en dos, la aceleración.
Y fíjense que en este caso, la aceleración tangencial tiene que ser cero, porque la aceleración tangencial es la que me dice cómo varía la norma de la velocidad. Y la aceleración ortogonal, tiene otro nombre, no me acuerdo ahora, me dice cómo varía el ángulo del vector, la dirección del vector. En este caso solo tengo dirección radial. Ahí va, radial es como se le dice. Así estoy en una esfera en realidad. Entonces, en este caso la aceleración, en este punto va a tener que ser así, ortogonal. ¿Por qué? Lo que yo tengo que hacer, recuerden, tengan en mente esta ecuación, ¿no? Pensar aceleración es igual que fuerza. ¿Tá? Pues por la segunda ley de Newton, ¿no? Pues fuerza neta es igual a masa por aceleración. ¿Tá? Y piensen que la masa es 1 si quieren. ¿Tá? Entonces, la dirección y la magnitud de la aceleración es lo mismo que la fuerza. Entonces, ustedes piensan que son la partícula que está viajando por acá, ¿no? Y una fuerza hace que su velocidad cambie, ¿no? La velocidad en la que iban. La fuerza que tengo que hacer para que su velocidad cambie, pero cambie solo de sentido y no de módulo, tiene que ser ortogonal. O sea, yo quiero que la partícula que venía para acá empiece a bajar. Para que empiece a bajar, tengo que hacer una fuerza para abajo, ortogonal a la dirección de la velocidad, porque si la aceleración la hacía un poco así, si esta es la aceleración, iba a tener una componente tangencial que iba a hacer que esta flechita verde se estirara un poco más. Entonces, necesariamente, la aceleración tiene que ser ortogonal a la velocidad que venía trayendo en cada momento. Esto no puede pasar porque justamente las flechitas verdes no se estiran, siempre quedan del mismo tamaño, solo se mueven las direcciones. Entonces la aceleración es exactamente esa flechita que dibujé ahí. Y observen que si la aceleración es la fuerza, es intuitivo pensar que cuanto más fuerza hago, más rápido se curva esto. Es decir, más curvada queda la curva. Cuanto menos fuerza hago, menos curva queda. O sea, menos curvada queda la curva, bueno, la redundancia. En particular, si no le aplico ninguna fuerza o si la aceleración es cero, esto me va a quedar una recta. Va a seguir siempre la misma dirección. Y esto es una forma intuitiva, o por lo menos parece bastante acertada, de definir la curvatura, ¿no? Como el módulo de la fuerza que tengo que hacer para torcer una trayectoria recta. Y justamente así se define. O sea, vamos a ver que es lo mismo, pero se define así. Esto es la norma de la aceleración, que es como la norma de la fuerza, ¿no? Acá le pongo un asterisco que lo voy a escribir ya. Son 2 segundos esta prueba. Pasemos acá. Bueno, si alfa parametrizada por longitud de arco, ¿tá? Entonces el versor t, que era esto, vamos a hacer una función de ese. ¿Tá? Lo que aparece abajo, como está parametrizado por longitud de arco, es un 1, o sea que esto es igual a alfa prima de s. Es decir, que el versor es exactamente la derivada de la velocidad. ¿Tá? Entonces ya está. Luego, t' de s es igual a alfa prima prima de s, o sea, alfa segunda de s. Y la norma de t' de s va a ser la norma de alfa segunda de s. Como habíamos definido la curvatura como la parte de la izquierda de esta igualdad, vale la igualdad entera. Esto es la definición de curvatura. Entonces la curvatura es igual a aceleración.
Bien, ¿me siguieron hasta ahí? ¿Se dan cuenta de, cómo se conecta esto con la física, ¿no? O sea, es más que un cuentito lo que estoy diciendo. Estoy diciendo cómo, de alguna forma, definir curvatura en función de fuerzas que le hago a una recta. O sea, si yo tengo un MRU, si no tengo ninguna fuerza, tengo un MRU. Un MRU es la trayectoria se escribe con una recta. Cuanto más fuerza le haga, ese MRU se va a deshacer, ¿cómo se dice? No sale la palabra. Bueno, se va a empezar a torcer esa recta. Cuanto más se tuerza, más fuerza necesito hacer, ¿no? Y bueno, ese cuanto más fuerza es lo que le llamo curvatura. Fíjense que la curvatura es un escalar, ¿no? Es el módulo de la fuerza, no es la dirección de la fuerza. Porque a mí no me interesa para dónde se curva, sino solo me interesa si se curva más o si se curva menos. Por eso es un escalar. Le llamamos K. En realidad es capa. ¿No? Es capa. Bien, la observación que les decía, observación. Si alfa de t parametriza una recta, entonces la curvatura es cero. Que es lo que uno espera, ¿no? Que una recta no sea curva, que tenga curvatura cero. Si está parametrizada por longitud arco la recta, simplemente es un MRU, lo que estoy diciendo. Es ir con velocidad constante en una dirección. Sin embargo, así, si escribo la T es una parametrización cualquiera. Si escribo S, no. Sin embargo, ¿no? Alfa prima, o sea, la derivada de T, ¿no? Puede no ser cero. ¿No? Es decir, puedo estar acelerado, pero no al mismo tiempo que soy longitud, que estar parametrizado por longitud arco. Es decir, si alfa, si está parametrizado por longitud arco, entonces sí, necesariamente alfa segunda S es igual a 0. Porque yo podría tener, o sea, en una recta, es difícil hacer una recta. Yo podría tener velocidades que son cada vez más grandes, o sea, esta es la velocidad al principio, este punto es más grande, este es más grande, y así. Acá estoy acelerado, no tengo curvatura, pero estoy acelerado. Sin embargo, en parametrización por longitud de arco no puedo hacer eso. Siempre tengo el mismo tamaño del vector D. Siempre igual. No estoy acelerado. Esto es parametrización por longitud de arco. Se vería algo así en una recta. Parametrización arbitraria. Es decir, obviamente estar en una recta implica que no estoy curvado, pero no necesariamente que no tengo aceleración. Por eso es útil tener la parametrización por longitud de arco. ¿Qué pasaría si yo no tuviera la parametrización por longitud de arco? Es que podría tener una componente de la fuerza o de la aceleración que no sea radial. Podría tener una componente de la fuerza en la dirección de la velocidad, lo que me modificaría la velocidad es obviamente, pero justamente la dirección tangencial no me interesa. O sea, la dirección tangencial de la fuerza o de la aceleración no me modifica la curvatura de la curva.
Lo único que me modifica la curvatura de la curva es la aceleración transversal o ortogonal a la dirección de la curva. Es lo que le puse ahí radial. No sé si lo llegué a escribir. Bien. Entonces, esto tiene un problema importante, ¿no? Es que parametrizar, o sea, tener una curva parametrizada por longitud de arco, siempre se puede hacer, en teoría, en la práctica no. Después vamos a ver cómo se hace. Lo vamos a tener que hablar sí o sí para hacer el ejercicio 5, si no, no se puede. Ahora mismo hablamos de eso, pero en esencia, una parametrización por longitud de arco siempre se puede hacer, ¿no? O sea, en teoría, pero a la hora de las cuentas no, porque voy a tener que invertir una función, ¿no?, cuya inversa capaz que no tiene fórmula, ¿sí? No se puede escribir con funciones elementales. Entonces, por lo general no puedo nunca, por lo general no puedo escribir explícitamente la parametrización por longitud de arco. Sin embargo, en el ejercicio 5 vamos a dar una escritura de la curvatura que no depende de la escritura en parametrización de longitud de arco. Si lo voy a escribir en términos de un alfa de t cualquiera. Acá lo tengo escrito en términos de alfa segunda de s, donde alfa de s es una parametrización por longitud de arco. Pero quiero escribir acá en función de alfa de t para una parametrización arbitraria. Entonces, para eso vamos a ver un poquito qué es la reparametrización por longitud de arco. ¿Sí? Repaso de reparametrización por longitud de arco. La idea es la siguiente: yo tengo una parametrización cualquiera y quiero reparametrizar, ahora vamos a ver qué significa eso, de tal forma que ahora de una descripción de la curva, de tal forma que la velocidad, la rapidez, sea constante. Y lo que voy a hacer es modificar el dominio de salida del alfa, estirarlo o achatarlo de tal forma que esa velocidad la mate, la velocidad extra que tendría. Entonces, tengo acá, por ejemplo, el intervalo AB, ¿sí? AB y una curva alfa cualquiera. ¿No? Sí. Alfa de A, alfa de B. Bien, esta es una parametrización cualquiera, acá está t, es un t, un tiempo cualquiera, acá está alfa de t, etc. Ahora, alfa prima de t no necesariamente tiene norma 1, ¿no? Entonces lo que quiero hacer yo es modificar este lugar de donde sale para que la alfa, o sea, la alfa acá está estirando cosas, estirando y contrayendo cosas. Yo quiero estirar y contraer en el sentido opuesto a lo que hace alfa en el dominio, de tal forma que deje de estirar. Y eso lo hago con esta función, que es la función S de arriba. Pero antes de eso, en general, una reparametrización es eso que acabo de decir. Tengo acá C de otro intervalo. ¿No? Tengo acá una función phi. Una reparametrización es precomponer a alfa, o sea, componer alfa con una phi, donde este phi tiene que ser un diffeomorfismo, tiene que ser una forma de mandar este intervalo en este otro intervalo, que básicamente es estirar o contraer. Bien. O sea, alfa compuesto phi, esto lo voy a borrar ahora. Es lo que le decía, es una reparametrización de la parametrización alfa. Lo que vamos a hacer ahora, en lugar de usar esta phi, que vamos a usar es s a la menos 1. En realidad, nosotros nos definimos en el ejercicio 1 una función que va de acá a acá. Le llamamos s. Recuerden que s de t es igual a integrar entre a y t la norma alfa prima de t, s. Darle poner otra letra ahí, no sé. Bien. ¿No? Esta función se puede probar, no es difícil,
que es inyectiva, y que es un difio, o sea que tiene inversa y la inversa es diferenciable, etc. Entre el conjunto AB y el conjunto 0 longitud de alfa. O sea, en realidad este va a ser un 0 y este va a ser longitud, el valor longitud de la curva C. Esto es C. Esto es un intervalo. Esto les pongo en la letra que quieran. D. Ahora se considera la inversa de esa S, que le llamo S, le pongo S a la menos 1 directamente, que es la inversa de esta función, ¿sí? Que esto es lo que les digo que muchas veces no se puede calcular. Y la reparametrización con S a la menos 1 nos da una parametrización por longitud de arco. Es decir, alfa compuesto, o sea, le voy a llamar beta a esto. Hacer todo este camino, que sería hacer, le voy a llamar beta, que va a ser hacer alfa, después de hacer S a la menos 1. Esto de acá es una nueva parametrización de la misma curva, pero por longitud de arco. ¿No? Se tiene que beta, que es igual a esto, es una parametrización por longitud de arco de la curva C. Este alfa de t que está acá, ¿sí? Que es el que corresponde a este t, este es el mismo que el beta de S, donde S es el S de t. Es decir, acá está, lo mando este t por S para acá, me cae por acá, digamos. ¿Sí? Ahí está S de t. Beta de S de t es exactamente esto. Beta de S, que lo voy a escribir así también, beta de S de t. ¿Sí? Es el mismo punto. La idea es que si lo recorro desde acá, con la variable S, ¿no? Saliendo desde la izquierda con la variable S, todo me queda parametrizado por longitud de arco. ¿Sí? Lo recorro todo con velocidad, con rapidez constante. Esto es lo importante. Bien. ¿Qué pasa con las velocidades? Que no es el dibujito. Por un lado, la velocidad de alfa, digamos que es así. Que es enorme. ¿Sí? Y por otro lado, tengo la velocidad que me da beta, que es la misma, pero con norma 1. Es esta. Ahora de S. Es decir, acá estoy derivando según S, acá estoy derivando según T. Esto que me da acá, como está parametrizado por longitud de arco, es exactamente el versor T. Todo eso coincide. O sea, con la parametrización por longitud de arco todo funciona bastante bien. Si no, hay que corregir algunas cosas. Como comentario, fíjense que esto lo vamos a usar ahora. No sabemos quién es la inversa de S de T, pero sí podemos decir, dar información sobre la derivada. Por ejemplo, la derivada de esto, ¿no? Es la norma de alfa prima de T. Esto es el teorema fundamental de cálculo. La derivada de esto es lo que aparece ahí dentro. Y esto lo vamos a usar ahora, ¿sí? En el ejercicio 5, que vamos a arrancar ya, ahora. Bien. Si algo no le cierra, me paran. No me preguntan. Bueno, en el ejercicio 5 hay que probar lo siguiente. Veamos que si alfa de t es una parametrización cualquiera, o sea, cualquiera no, regular si quieren.
en una curva C. Entonces, la curvatura en el punto alfa de t, aquí sí que lo voy a llamar P, el punto P, es, me escribo así. Se puede escribir en términos de alfa así. La norma del producto vectorial de alfa prima de t, de velocidad con la aceleración, dividido la norma de alfa prima de t a la 3. ¿Ah? Y hay que hacer dos cuentas acá. Las dos, o sea, no son difíciles, pero hay que entender realmente lo que estamos haciendo. O sea, básicamente vamos a hacer la cuenta de la derecha y ver que efectivamente nos da la curvatura. Nos va a aparecer. Pero antes de eso, algo, o sea, ¿por qué les hice toda esta introducción de arriba? Por lo que voy a decir ahora. Vamos a ver primero esto. La curvatura se define así. Se define en términos de una parametrización por longitud de arco. Si K de S S de t es la función de arriba. ¿Sí? Esto es, si P es igual a beta de S, donde beta reparametrización por longitud de arco, el mismo punto. Piensen acá arriba que este punto de ahí es el P. Es el punto P en el cual estoy hablando todo el tiempo. Si P lo escribo como beta de S, donde ves la reparametrización por longitud de arco, ahora sí la curvatura la tengo bien definida. La curvatura en el punto P es la norma de la aceleración beta en el punto S. Esto lo voy a escribir así también, ¿no? O sea, igual a derivar dos veces S de la función beta. ¿Por qué hago énfasis en esta escritura? Porque acá estoy diciendo contra qué variable estoy derivando. Porque el prima a veces puede ser derivar respecto de S o derivar respecto de T. Entonces, pero ahora yo quiero esto en términos de T, no de S. ¿Sí? O sea, estoy escribiendo todo en términos de como si estuviera saliendo de acá. Yo quiero todo en términos como si estuviera saliendo de acá, de este mundo. Entonces, lo primero que noto es lo siguiente. El versor T, evaluado en S de T, ¿quién es esto? O sea, T de S, por las dudas. Vamos a ver un paso antes. T de S es esto. ¿Sí? Pero la S, esta S, que es una variable, la puedo ver como la imagen de la función S. O sea, como S de T. Acá arriba, los S de acá los puedo ver como S de T. Entonces, esto lo puedo escribir así. De S de T es igual a derivar respecto de S, beta de S de T. Bien, pero ¿qué pasa si yo ahora derivo esto en vez de en términos de... Yo quiero ahora la derivada de esto, ¿no? Esto es lo que necesito para la curvatura es esto. Esto es lo que aparece acá dentro, si se fijan, ¿no? Yo quiero derivar esto según S. Pero lo voy a tener en función de T. ¿Sí? Pero si hago la cuenta de acá, me queda que delta S de T
es igual a esto cuadrado de S de ST. Bien, fíjense, estas cuentas van a marear un poco, ¿tá? Pero no pretendo que la sigan al pie, pero por lo menos la idea. Entonces, ¿qué pasa si en vez de derivar sobre un S, derivo sobre un T? Que es lo que yo quiero. O sea, ¿quién sería T de T? Lo pongo con otro color para que se diferencie. T de T sería esto. Alfa prima de T sobre la norma de alfa prima de T. ¿Tá? Esto es versor, ¿tá?, en P. Si quieren. Y esto de acá también es versor en P. ¿Tá? Es el mismo vector. ¿Tá? El error capaz está en poner la T en los dos lados. Eso puede variar un poco, pero es el mismo versor. Versor en P es versor parado en P, si quieren. Es decir, que esto de acá y esto de allá abajo es lo mismo. Es el mismo vector. Lo estoy escribiendo de dos formas distintas. ¿Sí? Bueno, tengo en mente eso ahora. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esta derivada? Acá lo que estoy haciendo por regla de la cadena, en vez de derivar según S, estoy derivando según T, que es el que está ahí adentro. Entonces esto por la regla de la cadena me queda esto. ¿No? Por esto acá. A su vez la derivada según T de S de T, esto es lo que les había escrito allá arriba, la derivada de esta es la norma alfa prima de T. Entonces esto es... ¿No? ¿Alguien no me escucha? Eh, entonces... O sea, iba a preguntar quién no me escucha, pero si alguien no me escucha no me va a responder. Eh, ah. ¿Se solucionó? Ah, está. Bien, seguimos que ya estamos cerca. Estas cuentas son espantosas igual, ojo, aviso. No, no piensen que tienen que salir rápido. Bueno, como decía, si en vez de derivar este en función de S, lo derivo en función de T, todo el jueguito que estoy haciendo es acá arriba, lo que pasa es que el dibujo me quedó muy arriba, pero estoy comparando cómo es entender todo en términos de alfa o en términos de beta. Entre medio siempre aparece la función S o S de T en algún lugar. En vez de escribir todas las cosas en función de beta, quiero traducir a función de alfa. Entonces está, de alguna forma me van a aparecer las S en algún momento. Si derivo sobre un T esto, por regla de la cadena me queda eso, y esto es igual a esto. ¿Tá? Por alfa prima de T. Esto que aparece acá, ¿sí?, esto que aparece acá, la norma de eso, fíjense que lo habíamos dicho acá, la norma de esto que está acá, es la curvatura. La norma de este vector es la curvatura. Entonces, la norma de esto es K de P. La curvatura en el punto P. Ah. Entonces, lo que hago es pasar la derivada para otro lado y me queda lo siguiente. Si lo paso por este lado, perdón, dividiendo, me queda esto que está acá.
Y ahora lo que voy a hacer es poner norma en todos lados. Si pongo norma en todos lados, me queda esto. Esto es positivo, así que lo dejo así. Y al poner norma en todos lados, esto de acá es exactamente la curvatura. Esto que está en la derecha. Curvatura en S de t es igual a curvatura en P. Voy a intentar no poner S de t ahí porque puede confundir con el P. En definitiva, la curvatura en P se puede calcular así. T de t sobre alfa prima de t. Y uno me podría decir, ¿por qué acá dice S de t y acá pongo la t sola? Porque en realidad no es la misma función, lo que pasa es que usa la misma notación. ¿No? T de t y T de S de t son los versores en el punto P, los dos. La única diferencia es que el T tendría que poner como un T sub beta acá, y este sería como un T sub alfa, para poner una notación distinta. O sea, hacen referencia a lo mismo, pero son funciones distintas, o sea, salen de lugares distintos. Pero, en definitiva, tengan en la cabeza eso. Esto es el versor en el punto P, esto es el versor en el punto P, estoy derivando según T en los dos lugares. Lo correcto para no confundirse con notación podría ser poner acá un sub beta, T sub beta y acá un T sub alfa. Pero se llenaría de beta y alfa por todos lados, por eso no lo puse. Pero acá ya gané un montón, si se fijan. Ahora, algo es algo, o sea, no lo he escrito en términos del alfa, pero tengo algo. Tengo algo que depende del alfa de t. ¿Sí? Esto me va a servir para el otro, para hacer la cuenta. No, ahora la cuenta. La otra cuenta, porque esto también fue una cuenta. ¿Sí? Lo que voy a hacer es hacer la cuenta de esto que está acá a la derecha. Esto que está acá. Voy a hacer esta cuenta y ver que efectivamente me da la curvatura. Bien. Y voy a usar esta notación que me va a ayudar a ordenar la información. Voy a llamar B, o sea, defino B de t a la rapidez en el tiempo t. O la velocidad, la norma de la velocidad. ¿Sí? Díganle como quieran. Esto es simplemente para no escribir norma de alfa prima de t en todos lados. Luego, el vector este, tt, t. Me perdí un poco. Me puse en verde. A ver. ¿Cuál de todos? Decime, de este cuadrado, o más arriba. La norma de esto. Ah. Bien. Bueno, esto de acá, por definición, ¿no? Es esto. ¿Quién era T de S de T? Era, lo que lo sustituyo ahora es B' de S de T. ¿Sí? Esto es igual a esto, por definición del T. Por eso en realidad este es un T sub beta, porque hace referencia al beta. Por eso no lo estoy escribiendo, pero es el versor en S de T, ¿no? Teniendo en cuenta que la parametrización es beta. Bien. Entonces, a su vez, si le hago la norma a esto, la norma, o sea, esto es igual, por las dudas, una cuentita más. Esto es la derivada segunda, o sea, la aceleración de la beta, evaluada en el punto S de t. Entonces, la norma de esto
¿no? Es igual a la norma de esto. Que es igual a la curvatura en S de t. ¿no? Que yo al punto S de t es el que le llamé P. ¿sí? Le puse el nombre nomás. ¿no? Entonces tengo eso. ¿sí? Y ahora lo que hice es, en esta cuantita que hice acá, que partí de derivar esta expresión, pero no en función de S, sino en función de t, lo que hice ahora es despejar esto, el cuadrado verde lo despejé. Entonces dejé el cuadrado verde a un costado, acá de ese costado, y tiré el alfa prima de t dividiendo para el otro lado. Esto que está a la izquierda, lo que quedaría acá a la izquierda. Y después lo que hice es poner normas a esa igualdad. Cuando pongo la norma al cuadrado verde, obtengo la curvatura, y cuando pongo la norma al cuadrado de la izquierda, obtengo esa expresión que tiene que ser la curvatura. Por lo tanto, la curvatura en el punto P, en vez de expresarla en términos del t que viene del beta, lo expresé del t que viene del alfa. Esa es la diferencia. Y además lo tuve que dividir por algo porque alfa no está parametrizado por longitud de arco. Entonces lo tuve que corregir. Es eso que me pareció ahí. ¿Tá? Es decir, esto es curvatura expresada en términos de alfa y el versor. Ahora sí lo escribo así, t alfa. O capaz que confunde. O sea, el versor t que viene de alfa. ¿Sí? No del t que viene de beta. ¿Sí? Bueno. ¿Me seguiste hasta ahí? Después ahora lo que viene son cuentas, o sea, usando eso. Entonces, el versor t de alfa, o sea, sería como un t sub alfa, que lo estoy diciendo desde hoy, vendría a ser alfa prima de t sobre la norma de alfa prima de t, esto es la definición. Lo de abajo es el b, esto es el b de t que le llamé. Entonces alfa prima de t lo puedo escribir así. b de t por alfa prima, por t de t. ¿Sí? Esto es una expresión de alfa prima en función de t. En vez de escribir a t en función de alfa, voy a escribir a alfa en función de t. Entonces ahora lo que hago es derivar eso. O sea, recuerden que yo lo que quiero es algo así, ¿no? Quiero calcular cuánto es la norma de esto. Entonces, ahora el alfa prima lo voy a escribir así. Ahora hay que más el alfa segundo. Es derivar eso. La derivada es de nuevo la derivada del producto. Recuerden que el b de t es un escalar y el t de t es un vector, pero igual vale la derivada del producto. Me queda b' de t por t de t más b de t por t' de t. Sí, este es el alfa segunda. Entonces, alfa prima de t, producto vectorial alfa segunda de t, me queda, esa es la asociativa, ¿no? Me queda, los escalares salen para afuera y me queda b' de t, b de t por t de t, producto cuña t de t, más b de t al cuadrado por t de t, producto cuña t' de t. Bien, fíjense que acá estoy haciendo producto vectorial de un vector consigo mismo, eso me da 0. ¿no? Es igual a 0. Por lo tanto, esto me queda por t de t. Bien, y ahora yo quiero calcular la norma de esto. La norma de alfa prima de t
producto cuña alfa segunda de t, es igual a la norma de esto de acá, el b de t es positivo, sale para afuera, esto de acá, por la norma de esto. Ahora bien, para recordar esto, recuerden esto. Esto ya lo habíamos hecho hace un ratito, que el versor t y el versor t' eran perpendiculares. Lo probamos en el ejercicio 2. Son perpendiculares y además la norma del primero, del t, como es un versor, es 1. Y el producto vectorial, la norma del producto vectorial entre dos vectores perpendiculares, ¿no?, va a ser el producto de las normas, y como la norma de 1 es 1, va a ser la norma del que no tiene norma 1. O sea, esto es, si quieren, en un paso intermedio, esto implica esto, norma de t de t, norma de t' de t, y esto implica esto, cuadrado por norma de t' de t. ¿Sí? Y ahora es cuando vamos a usar todo lo que habíamos hecho antes, esto de acá, esta cuentita de ahí. O sea, tenemos que hacer aparecer la curvatura en un lugar, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? El prima este, que les digo que es medio engañoso, o sea, si tienen dos parametrizaciones en juego, ¿no?, porque tienen que decir según quién están derivando. Ahí estoy derivando según t. Al prima me dice derivar según t. Entonces, como dijimos que esto está, t, la norma de esto, si se fijan acá arriba, si despejan esto de acá, me queda la norma de esto, es la curvatura por alfa prima de t. Norma. Esto de acá es la función que yo le dije que se llamaba b de t. Entonces la curvatura por b de t me queda exactamente igual a la norma de la derivada de t. Entonces acá me quedaría este primero. Yo me quedaría la curvatura en p por b de t, donde b de t es la norma de alfa prima de t. Entonces, sustituyendo esto por esto, ¿sí?, me queda que esto por esto me queda b de t al cuadrado por b de t curvatura. ¿Está? Entonces, si divido por b de t a la 3, tengo la curvatura. Alfa prima de t, producto cuña, alfa segunda de t, sobre b de t a la 3, que b de t era la norma alfa prima de t. Obtengo exactamente el CAD, la curvatura en P. Y gané. Esto es lo que quería probar. La prueba obviamente no es muy constructiva por cómo la hice, ¿no?, porque empecé a hacer cuentas sin decir para dónde iba, pero me parece que queda un poco más ordenada así, ¿no? O sea, voy a alejar un poquito. Fíjense que lo que habíamos visto antes recién lo usé acá. O sea, recién vino acá. Todo lo anterior no usé nada, la S no apareció en ningún lugar. Simplemente le puse nombres a algunas variables, a algunas funciones, y me puse a derivar. Intenté llegar a alguna forma de la curvatura de P. Pero si no me hubiera quedado trancado acá. ¿Dónde? Acá. Hubiera llegado a que esto por esto me da esto. Y esto de alguna forma tenía que asociar, o sea, tenía que despejar de algún momento la curvatura. De este no iba a salir la curvatura, tenía que salir de este, del t' de t. Entonces, que es la derivada según t del t grande. Entonces yo tengo que relacionar la derivada según t del t grande con la derivada según s del t grande.
porque la derivada según S es la que me da la curvatura. La derivada según T no, pero me da casi la curvatura, que es lo que probamos que me da esto. La curvatura multiplicada por alfa prima de T. Una vez que hice aparecer la curvatura, ya está. Después de despejar. ¿Sí? Entonces es una cuenta horrible, pero vale la pena hacerla porque hay muchísimas cosas en juego. En particular, está atrás de todo esto está la reparametrización por longitud de arco. Que es el dibujito que hice allá arriba. Más allá arriba. Ese de ahí. Esto vale la pena entenderlo. ¿No? Hacerlo con cuidado. Si quieren, vayan y vean la prueba en las notas de por qué esto es una parametrización por longitud de arco. No es difícil la prueba igual. Bien. Entonces, antes que termine la clase, dos cositas para el ejercicio 6 y 7. ¿No? El ejercicio 6 nos dice calcular la curvatura de esto. De esta curva. Uno sobre raíz 2. Seno de t. Seno de t. Bien. Tengo que calcular la curvatura de eso. Lo que haría de una, si tuviera que hacerla, sería calcular lo que hacemos acá arriba, ¿no? O sea, hacer toda esa cuenta horrible. ¿Tá? Observar que está parametrizada por longitud de arco. Ese es el pique. ¿No? Para ahorrarse las cuentas. ¿No? Entonces, lo único que tienen que hacer es derivar 2 veces y calcular la norma. Curvatura de S es igual a la norma de alfa segunda de S. ¿Sí? Que es súper fácil esto. Es derivar esto 2 veces y calcular la norma de ese vector y punto. Ya tienen la curvatura de S. ¿No? De hecho, medio que lo pueden ver a mano, ¿no? O sea, alfa prima, lo voy a hacer ahora porque es tan fácil. O sea, esto me queda 1 sobre raíz de 2 por menos seno de t coseno de t, 1, y alfa segunda de t me queda 1 sobre raíz de 2 por menos coseno de t menos seno de t, 0. La norma de este vector es 1 sobre raíz de 2. ¿No? Queda 1 sobre raíz de 2. Tan fácil como eso. Es decir, cuando está parametrizado por longitud de arco no tengo que hacer ninguna de estas cuentas feas. Sin embargo, en otros casos sí. ¿No? Por ejemplo, en el ejercicio 7. ¿No? En el ejercicio 7, antes de hacerlo, le tengo que definir, o sea, qué es el radio de curvatura. Se define así. En el punto alfa de t como 1 sobre la curvatura. ¿No? Es decir, el inverso de la curvatura es lo que le llamamos radio de curvatura. ¿Por qué se le llama así? Porque es el radio, después lo vamos a ver, es el radio de una circunferencia que mejor aproxima la curva. Es decir, yo tengo una curva así, justo es muy parecido, tengo una curva así. ¿No? Tengo este punto, la primera aproximación que tengo para ese punto es la tangente. ¿Está? Es una aproximación bien, pero puedo hacer mejores. La siguiente aproximación buena, o la siguiente entre comillas, es con una circunferencia en vez de con una recta, ¿está? Que aproxima bien esta curva. Entonces la puedo aproximar con una circunferencia que está acá, un poquito más grande sería. Aproximo esa curva con esa circunferencia. La que mejor aproxima la curva es la que tiene la misma curvatura acá, que es la que tiene radio
1 sobre la curvatura. Si agarran una circunferencia y la enchufan ahí, apoyada en este punto, con radio 1 sobre la curvatura, les queda la mejor circunferencia que aproxima la curva en ese punto. Por eso se llama radio curvatura. Igual no tienen que hacer todos estos dibujitos ni en pedo en el ejercicio. ¿No? Simplemente tienen que calcular eso, y bueno, después de obtener una expresión para esto, calcular máximos y mínimos de esas expresiones. La clase que viene vamos a arrancar con algo del ejercicio 7, ¿tá? Y vamos a seguir de largo con la otra carilla. Voy a cortar la grabación por acá.